Qué bueno estar otra mañana acá con ustedes, compartiendo la enseñanza que Dios me ha regalado. Hoy tengo un título y un tema que son bastante llamativos por su nombre, y es ¿qué es una familia desventurada? Solamente con escuchar este nombre, uno como que se llama la atención y se pregunta a sí mismo, ¿será que la mía es una familia desventurada? ¿Será que lo que el pastor va a hablar hoy es algo que pudiera apropiarse cada uno de nosotros? Tengo mi Biblia abierta en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del verso 20 en adelante, que dice de la siguiente manera. Alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Entonces, según el diccionario, cualquier diccionario secular, educativo, normal, buscando esta definición, la palabra desventurado quiere decir alguien que vive con dificultad, alguien que vive con sufrimiento, angustia o miseria. Escuchemos, alguien que vive en dificultad, sufrimiento, angustia, miseria, y yo le podría agregar muchos otros adjetivos a esto, con dolor, con tristeza, con pobreza, con conflictos, etc. Y yo creo que nadie quisiera que esas palabras fueran realidad en él o en su familia. De hecho, Dios quiere que nosotros seamos personas y familias bienaventuradas. Pero lastimosamente, nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras actitudes hacen que poco a poco, voy a hablar de las dos, tanto nosotros como nuestra familia, nos convirtamos en familias desventuradas, familias llenas de dificultades, familias llenas de sufrimientos, de angustia, de miseria, de tristeza, de dolor, de separación, de ruptura, de pobreza y de todas estas cosas que están alrededor de las familias, no solamente de las de afuera, sino de muchas de la iglesia. Y creo que ninguno de nosotros quisiera que la palabra desventurado sea algo propio de cada uno de nosotros. Pues en este día, por medio de la palabra de Dios y del texto que acabamos de leer, vamos a comprender cuáles son las características de una familia desventurada. Es decir, familias que viven llenas de tristezas y dificultades, sin poder exponer las bendiciones de Dios en sus vidas. Entonces vamos a estar bien atentos a todo lo que será el desarrollo de esta enseñanza. Entonces iniciaremos con el texto. Veamos qué nos enseña la palabra de Dios. Respondámonos la pregunta, cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las características de una familia desventurada? Para conocer esas características vamos a tomar las enseñanzas de nuestro Maestro, del Señor Jesús, sobre las bienaventuranzas, pero de manera inversa, ¿cierto? Porque las bienaventuranzas es lo contrario. Si estar desventurado es tristeza, dolor, sufrimiento, dificultades, angustias, miseria, pobreza, bueno, separación, todo esto. La bienaventuranza es lo contrario, es la bendición, es la alegría, es la prosperidad, es el bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, lo vamos a mirar desde el punto de vista inverso. Entonces, la primera característica son las familias que son ricas, pero en soberbia. Vea lo que dice el Señor. Alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces el Señor dijo, bienaventurados los pobres, es decir, que con humildad reconocen que necesitan de Dios, que su necesidad está provista por Dios, que necesitan de Dios
una sanidad, que necesitan de Dios un consejo, que necesitan de Dios la ayuda, que necesitan de Dios la provisión económica, la necesidad de ser corregidos, la necesidad de ser instruidos, la necesidad de ser a veces hasta disciplinados de parte de Dios. Una familia desventurada es lo contrario. No son humildes, sino que son una familia que tanto los padres como los hijos tienen su corazón lleno de soberbia, y esa soberbia se manifiesta en acciones y actitudes. Acordémonos que la Biblia dice que Dios al altivo, que puede ser como una especie de sinónimo al soberbio, lo mira de lejos, mas al humilde Dios lo mira de cerca y lo levanta y lo pone en lugares altos. Al soberbio Dios como que lo suelta y le dice: defiéndete como puedas. Esas familias que son soberbias, que son altivas, ¿cierto? Que piensan que no necesitan nada, piensan que no necesitan de Dios, piensan que no necesitan congregarse. Pues nadie en ese tipo de familia reconoce sus errores. Y yo pregunto, mi estimado hermano, en esta mañana, ¿quién de nosotros no tiene errores? Si la Biblia dice que el Dios hizo al hombre recto y él buscó muchas perversidades. Si Salomón dice que no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, por lo tanto, a estas familias les molesta la corrección. Y eso hace que siempre haya conflictos, que si les cambiaron el pastor y es un pastor que le gusta la santidad, que le gusta la sana doctrina, que le gusta tener una iglesia cristiana para Dios, cogen su carro, cogen su moto y se cambian de congregación donde haya un líder un poco más laxo. No les gusta que les digan por qué no se congrega, o que les pregunten, o usted por qué tiene esta vida así, usted por qué no da mejor testimonio. No, prefieren cambiarse de iglesia que de corregir debido a su propia soberbia. Son personas que por lo general son sabias en su propia opinión, que están evaluando lo que predican los demás hermanos, que están evaluando las capacidades del pastor. Vean, los pastores somos pastores no por nuestras capacidades, sino por llamamiento y elección de Dios. Qué bueno, y hoy es muy común encontrar en las iglesias hermanos muchísimo más inteligentes que los pastores, muchísimo. Profesionales, sabios en la palabra, mejores expositores. Y si vamos a esto, Moisés no fue llamado por sus capacidades intelectuales ni de habla. Fue llamado porque halló gracia delante de Dios. Y a pesar de su capacidad en el habla, Dios lo respaldó y el pueblo lo aceptó como su líder, como el que los llevaba a través del desierto, el que estaba al lado de Dios. Pero esas familias soberbias, si el pastor es calmado, si el pastor no es esto, si el pastor no hace lo que ellos desean, porque a veces son creyentes que como familia quieren involucrarse en la administración de la iglesia de una manera activa e imponente, y así no es. Entonces, esas familias que se creen sabios en su propia opinión, creen que siempre tienen la razón, y por tanto ni piden ni aceptan consejos. ¿Cómo la ve? No los piden, y si se los da, se enojan. Entonces vea lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 26. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, ese soberbio está por encima en dificultades para con Dios que el mismo necio. Imagínense cómo llega esto. Vamos a mirar otra característica de las familias que son desventuradas. Son familias que no tienen hambre de la palabra de Dios. Vean lo que dice la Biblia. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Una familia que no tiene hambre de la palabra de Dios es que por tanto los padres como los hijos creen que pueden encontrar la satisfacción completa de su vida en cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿Qué quiere decir eso? Siempre hay un pretexto, siempre hay una buena excusa para no congregarse o para servirle a Dios. Siempre hay un buen pretexto: el trabajo, el estudio, los niños, el paseo, los compromisos, la distancia, el frío, el calor, el invierno, cualquier cosa, para no asistir al culto.
Entonces, lastimosamente, muchas familias están siendo engordadas de materialismo, de banalidad, mucha vanidad, de mundanalidad, pero están desnutridas o raquíticas, hablando espiritualmente. Estas familias tienen para todo lo que necesitan. Tienen su pan, tienen una iglesia donde pueden congregarse, tienen una Biblia en casa, tienen medios virtuales para escuchar la predicación, pero no tienen hambre de la palabra, no tienen hambre, no tienen ganas. Y el salmista decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Dice el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, el salmista y los escritores bíblicos reconocían la importancia de estar congregándonos. Allá en el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pablo describe, no dejando de congregarnos cuanto algunos lo tienen por costumbre. Entonces, esto de congregarnos no ha pasado de moda. Entonces, ¿qué pasa? Los mayores dejan de congregarse y los niños no le cogen amor a ir al templo a escuchar la palabra. Entonces, por eso, cuando usted deja de alimentarse un tiempo y está muy débil, usted se coge y se toma un caldo de pollo o de pescado, algo con alta vitamina, alta proteína, algo bien energético, y eso lo que hace es que lo marea. Y por eso es común que los hermanos que casi no se congregan van al culto de vez en cuando y se duermen. Y los niños se ponen a llorar que porque está muy largo y préstame el celular, entonces se tienen que salir para el baño, se tienen que poner a charlar con alguna persona, porque la palabra tiene tanta energía y tiene tantas cosas que da vida. La palabra transforma, la palabra reconforta, la palabra dirige, la palabra corrige, la palabra instruye. Y son personas que escuchan un mensaje de esos y en vez de disfrutarlo les da sueño. Entonces ese es el problema que estamos viendo hoy, esas familias que no tienen hambre de la palabra de Dios, que escogen predicadores, que escogen pastores, y entonces si el que va a predicar hoy es una dama no me sirve, si el que va a predicar es un muchacho no me sirve, pero es que el que habla es Dios a través de ellos. Y el siervo le dijo al Señor, Señor, di una palabra, una sola palabra y mi siervo sanará. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido respuestas a una petición de Dios solamente con una palabra de alguien? Y yo pregunto, si Dios le habló al profeta a través de un asno, si Dios le habló a Pedro a través de un gallo, ¿no me podrá hablar Dios a través de un hermano, así sea neófito, así sea novato? O de una hermana, o de un pastor, no importa que no tenga las capacidades homiléticas que tienen muchos. Entonces vea lo que dice la Biblia. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Entonces, hermano, usted quiere tener una familia desventurada, deje de congregarse, deje de leer la Biblia, deje de asistir a los cultos, véalos por ahí de vez en cuando, y usted habrá logrado su propósito, tener una familia totalmente desventurada. Otra característica, son familias que se deleitan en el pecado. Escuche esto, son familias que se deleitan en el pecado, y esto me parece delicadísimo. Y la Biblia dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque luego reiréis. El Señor dijo que eran bienaventurados los que lloran, es decir, los que lloran por sus pecados, los que tienen arrepentimiento sincero en su corazón y necesitan la misericordia y el perdón de Dios en sus vidas. Pero con tristeza lo digo y lo reconozco, que una familia desventurada es aquella que en lugar de llorar por el pecado que hay en la vida de sus miembros, se deleitan en ellos. Y en lugar de arrepentirse de lo que hay en su corazón, hay mayor deseo de seguir viviendo un estilo de vida que no agrada a Dios. ¿Cuántas familias
no confiesan su pecado, no se apartan, no se arrepienten, sino que tapan el pecado, maquillan el pecado, disfrazan el pecado. Y esas familias que no protestan en contra del pecado y que no sacan el pecado de su seno, son familias desventuradas, porque eso es como quien tiene un cáncer, que la persona puede reír, puede hacer de todo, puede participar de muchas actividades, pero ese cáncer lo está carcomiendo. Y existe una palabra que miré que es la tal metástasis, que empieza como a reproducirse. Si tiene cáncer en algún miembro, empieza a reproducirse de este a este miembro, a este, y cuando la persona ya tiene metástasis, ya tiene su cuerpo totalmente invadido de un cáncer, que prácticamente el médico dice no hay nada que hacer. Si le hacemos algo, lo matamos, se muere más rápido. Hay que esperar que lentamente sus órganos dejen de funcionar, acaben su ciclo de funcionamiento debido a la enfermedad y morirá por alguna de estas causas. Ese cáncer de pecado en la familia hace metástasis del papá a la mamá, del papá a los hijos, de los hijos a los papás. O sea, eso empieza a contaminarlos a todos. Y a lo último, ya nada es pecado. A lo último, todo es normal. A lo último, los malos son los pastores. A lo último, los malos son los servidores. A lo último, los malos son la iglesia. Y hasta Dios. Porque hay personas que cuestionan a Dios. Que dicen, pero Dios, ¿por qué esto? Es que yo no estoy de acuerdo. Y entonces los muchachos dicen, es que la Biblia lo dice, pero a mí no me parece. Es que la Biblia lo dice, pero no estoy de acuerdo. Es que en la iglesia lo enseñan, pero es que allá son fanáticos. Y empiezan a maquillar ese pecado. Empiezan a esconder el pecado. Hermano, no esconda el pecado en su casa. No sea como Acán, que escondió el pecado y se murió él y todos los que estaban con él. Todos. La familia, creo que hasta los animales se murieron. Hermano, no sea así. Saque el pecado de su casa. Deje que Jesucristo entre a su casa. ¿Por qué? Porque son familias que encajan perfectamente en la descripción que Dios le muestra al profeta Jeremías, sobre la actitud de su pueblo, que dice así: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Vuelvo y le leo este texto que me parece bastante duro. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, pero sí son sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien, ahí sí no supieron. Y grábeselo, Jeremías 4:22. Entonces, por esa actitud de rebeldía y de altanería, se exponen a recibir la disciplina de Dios sobre sus vidas para llevarlos al arrepentimiento. Entonces dice la Biblia, dice Corintios, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo prefiero llorar ante la presencia del Señor suplicando misericordia, suplicando perdón, suplicando su ayuda, su bondad divina, y no reírme con el mundo y estar bien con el mundo y finalmente terminar llorando, no en un altar, sino en un lugar que usted y yo sabemos donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermano, se lo aconsejo en el nombre del Señor Jesús. Si usted no saca el pecado de su casa, el pecado lo sacará usted del reino de los cielos. Prestemos atención en esto. Otra característica: son familias que procuran ser agradables y aceptados por el mundo, pero no por Dios. Y le voy a leer el texto. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Entonces, el Señor dijo que somos bienaventurados y somos aborrecidos y vituperados porque nuestro nombre sea desechado como malo por causa
de ser cristianos, por causa de querer agradar a Dios. Y hoy en día algo bueno, algo bonito, me está yendo bien, denle envidia, bueno, todas estas cosas, porque uno no publica las cosas simplemente para mostrarles, uno quiere es que otras personas las vean y vean cómo me está yendo de bien. Y hoy el mundo es un mundo de apariencia, es un mundo de papel. Usted por delante ve una cosa y por detrás ve otra. Y entonces las familias hoy en día prefieren estar bien con el mundo. Y la Biblia dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto es lo que pasa. Pero las personas hoy en día prefieren ser más amigos del mundo, de lo que ofrece el mundo, que de este Dios tan grande y maravilloso. Entonces la familia desventurada hace lo contrario. Primero procura agradar a Dios y ser aceptados por los amigos, por la familia, aunque lo que hagamos sea desagradable a Dios. ¿Cuántas personas en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en diciembre, consumen licor y bailan y hacen cosas que no agradan a Dios, solamente por quedar bien con la familia? ¿Cuántas personas hasta se embriagan solamente para que la familia no hable mal de ellos? Pero el Señor dice, si eso lo hacen por agradarme, serás bienaventurado, ¿cierto? Entonces es la familia que no ha tenido en cuenta la palabra de Dios. Y vea lo que nos dice el profeta. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, aleluya. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esto me parece especial. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Como familia, nosotros tenemos que reconocer el peligro de preferir amigos del mundo que de nuestro Dios. Y yo a veces pienso con los jóvenes, hay padres de familia que no les gusta que vayan a la integración, que vayan al asado, que vayan a la tertulia, que vayan al programa. No les gusta que vayan a la iglesia, porque es muy tarde, porque es peligroso, porque está toda la semana en la iglesia, por esto. Pero no es peligroso que se vaya para unos 15 de una compañera de estudio. No es peligroso que el esposo se vaya para una fiesta de la empresa. No es peligroso que la esposa se vaya con las inconversas a hablar cosas de inconversas. No es peligroso que los muchachos se vayan y se paren en una esquina. No es peligroso que la muchacha esté chateando con un hombre casado o que esté viendo lo que no tengan que ver en internet. Eso no es peligroso. Pero cuando es el momento de apoyarlos para que vayan a la iglesia, muchos padres de familia son el obstáculo para que ellos vengan. No, mi hijo ya ha ido toda la semana. Además, no, siempre es lo mismo. Y eso lo va a hacer el hermano fulano. Eso hasta ni sabe. Eso allá no les dan nada. Y muchos les darán un café o un arroz con leche o hasta ni les dan nada. Mientras que en la fiesta de allá les van a dar sorpresa, les van a dar torta, les van a dar tal cosa. Pues claro, el muchacho va para allá. Mi hijo, no vaya al culto, no, es que tanta cosa, no, ya, quédese acá, pero cuando él se va a ir para la fiesta de la empresa, donde pueden emborrachar, donde puede caer en adulterio, donde pueden pasar muchas cosas, ahí sí no hay problema, ahí sí no hay problema. Entonces, hermanos, Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, después de haber sido golpeado, después de haber sido ultrajado por los alguaciles, le dijeron, te ordenamos explícitamente que no hables más de ese nombre, ni que contamines acá a nuestro pueblo hablando de ese camino. ¿Y sabe qué les dijo Pedro? Es menester, o sea, es necesario, es casi que una obligación, obedecer a Dios antes que a los hombres. Escuche, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay de la familia que quiere agradar más a los hombres que a Dios.
Ese ay es una exclamación de lástima, de pobrecito, ay, no quisiera que eso pasara. Como familia tenemos que reconocer el peligro de preferir ser amigos del mundo que de nuestro Dios. Mira lo que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ya para terminar, quiero decirles, verdaderamente ser una familia desventurada es algo muy duro. Es por eso que el Señor nos hace un llamado hoy. Hoy, hermano, hoy Dios le está haciendo un llamado para dejar de ser desventurado y convertirnos en una familia bienaventurada, o sea, en una familia bendecida, en una familia que tenga a Dios. Hermano, si hiciéramos una paráfrasis, el texto dice: ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pero yo le pregunto, ¿de qué le sirve a una familia ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué te sirve, mi hermano, conseguirlo todo en este mundo y que tu nombre haya sido borrado, ni siquiera esté inscrito en el libro de la vida? ¿De qué le sirve a un padre y una madre tener hijos ingenieros, arquitectos, profesionales en todas las áreas, ganar mucho dinero, pero no ha sido capaz de ganarse un cupo en el reino de los cielos? ¿De qué le sirve a una hermana tener tantos pares de zapatos, de ropa, de bolsos, de todo lo que les gusta, tener un club de amigas grande, si no es amiga de Dios, si no tiene a Dios en su corazón? ¿De qué le sirve a un hombre tener su cuenta de ahorros llena de muchos dígitos, tener propiedades, tener todo, pero si no tiene una habitación donde mi Cristo dijo: me voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis? Y allá donde Él está preparando, usted no tiene algo preparado ni para usted ni para su familia. Entonces vea lo que dice la Biblia: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Yo lo invito en el nombre del Señor Jesús: no permita que su familia se convierta en una familia desventurada, más bien conviértase en una familia bienaventurada, o sea, llena de bendiciones, de prosperidad, de gozo, pero sobre todo de la presencia del Señor. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Les recuerdo que tenemos un grupo de WhatsApp a nivel nacional, donde los hermanos que quieran estar en este grupo de WhatsApp, ya tenemos más de 120 hermanos, pueden escribirme a mi número de teléfono 310-498-9973, y esta enseñanza, una vez se le mando a Edgar la edite, él me la entregue y yo la subiré a ese grupo. Entonces no tienen que estar escribiendo ya cada 8 días, mándeme la enseñanza, sino que cada 8 días se estará subiendo la enseñanza para que usted la escuche o la comparta con las diferentes personas. Vuelvo y repito: 310-498-9973. Un abrazo para todos y que Dios me los siga bendiciendo.